Todos tienen la imagen que les mandé por WhatsApp. Profe, vea, yo le digo algo, es que mi celular no soporta ni dos aplicaciones abiertas. Entonces, Bueno, o pues, sea, pero porque de igual manera, pues yo estoy grabando la reunión. Entonces, ya usted después ve el video nuevamente y pues ya con la hoja, digamos, en la mano, listo. ah, O bueno. espere, hagamos una cosa, espere si viera. Ya sé qué vamos a hacer. Permítanme un momentico. No, pero es que... no, porque entonces dejaría de... Bueno, Edna nos está compartiendo la imagen. Pero igual sí me ven a mí. Es que el problema es que en la grabación entonces va a quedar en la imagen. No, después digamos, la mira con más detenimiento, ¿listo? Igual pues ponga atención acá, que igual pues no es tan complicado el tema, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco del plano cartesiano. Quiero recordarles que en el plano cartesiano, ¿sí? Yo tengo dos coordenadas, pues cuando estamos hablando de dos dimensiones, pues tengo la coordenada en X, que es la coordenada horizontal normalmente, y la coordenada en Y, que es la coordenada vertical, ¿bien? Inicialmente, pues recordarles que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? El cuadrante 1, que es totalmente positivo en X y positivo en Y. El cuadrante 2, que es positivo en Y y negativo en X, ¿sí? El cuadrante 3, que es negativo en X y negativo en Y. Y el cuadrante 4, que es positivo en X y negativo en Y, ¿sí? Eso, ¿por qué lo quiero que lo tengan en cuenta? Porque la actividad que hay que hacer, o la actividad que vamos a hacer, tienen pues que ver con los cuadrantes. ¿Sí? Entonces, en el primer punto nos dice, Una pregunta. señora, Nosotros lo señor, tenemos que escribir. no, la idea es que tengan el video para que puedan hacer la actividad, listo. Yo les mando el video hoy. Bueno, señor. Entonces, claro que el que quiera escribir, pues no tiene ningún inconveniente, o sea, lo puede hacer. Listo. En el primer punto nos dice, observa las coordenadas de los puntos A, B, C y su ubicación en el plano cartesiano. Entonces nos dan 3 puntos. Recuerden que los puntos, un punto, ¿sí? Un punto siempre va a estar dado por una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿sí? Las coordenadas es que digamos, separan en los puntos. Ya será con dibujito. Esto es 1. Recuerden que normalmente las coordenadas hacia la derecha son positivas y hacia la izquierda pues, son negativas. ¿Listo? Y lo mismo en Y. Hacia arriba son positivas. ¿Listo? Y hacia abajo son negativas. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, Señor, que... señora, Profe, señores. que si deja entrar a Juan Manuel, que no puede. Uy, listo. Yo no llamé a lista. ¿Cierto que no? ¿O sí? Sí, sí, llamé a lista. Sí. Bien. Listo. Entonces, nos dice inicialmente, Aló, yo, Castaño, ¿cómo que Q gana este? Yo no soy castaño. ¿no? Castaño. ¿Usted quién es? Castaño gana este. Ah, ¿Cómo le usted es decir que Juan, oigan a este? Ay, no. que respete, ¿cierto? Ya me dijo Q. ¿Qué hubo? ¿Qué más? No, no, eso es un irrespeto muy grande para mí. Profe,
Uno debe Señora, ese video después. en YouTube. Al video. Mm, ¿Por qué? No, pues le preguntaba por si algo. Sí, el video lo vamos a ver, lo voy a subir a YouTube. ¿Listo? Ah, bueno, ¿Y gracias. cuántos suscriptores tienes en el canal? Haciendo spam. 20, van 20 ya. Y 20 al colegio, creo yo, ¿cierto? Sí, claro, todos son del colegio. Bueno, muchachos, entonces sigamos. El primer punto dice, observa las coordenadas de los puntos A, B, C y su ubicación en el plano cartesiano. Entonces, nos dan 3 puntos iniciales que son el punto A, que es 1,3. Entonces, si yo tengo un punto 1,3, pues yo me voy. Entonces, en X es 1. Entonces, en X es 1 y en Y es 3. Entonces, en Y es 3. Entonces, yo lo que hago es unir los puntos. ¿Sí? Y ahí genero el punto A. ¿Sí? Listo. Me dice que el punto B es 2 y 2,5. ¿Sí? Entonces, 2, 2,5. Entonces, yo me voy en X es 2 y en Y es 2,5. Ah, listo, 2,5 es Las más o dos menos acá. y el medio, ¿no? Profe, 2 y pero 1. O sea, el punto. Señor, solamente, o sea, en la foto que usted nos mandó de la página, sí. ¿solamente tenemos que hacerlo del plano o también las otras? Toda la página. Por eso ya les voy Bueno. a explicar todo, ¿listo? Pero una preguntita. Señor. ¿Y no sería bueno por ejemplo, usted lleve todos los libros al colegio y que llamen a los papás, o sea, que tienen todos los números, creo yo, y que vayan yendo uno por uno así? O sea, ¿se me entiende? Pero no en fila, sino que vayan así por separado, que uno se vaya y otro Sí, venga por... eso ya lo estoy arreglando, listo. Pero pues por Ah, ahora nos toca así, ¿sí? sí. Listo. El punto C me dice que Profe, es, señora. miré la imagen que le mandé al WhatsApp. Es que a Damián le aparece eso y que no lo deja. Tarararán, tan, 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 Sino que es que tan, eso tan, depende del internet en tararán. el que él está. Dígale que me escriba a él, porfa. No tengo el número de él. Bueno, profe. Listo. Y el punto C me dice que es 2,5 y 3,5. ¿Sí? Entonces voy a 2,5 y me voy a 3,5. Entonces ya tengo hechos los 3 puntos. ¿Sí? Está el punto A, el punto B y el punto C. Voy a poner la A por acá. Listo. Entonces me dice que yo debo de ubicar los otros puntos en el mismo plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, me dan otros puntos, me dan el punto D, el punto E, el punto F, G, H, I y J, ¿sí? Esos puntos lo que yo tengo que hacer es ubicarlos también acá en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, ustedes van a dibujar el plano cartesiano, ¿bien? Y lo van a dibujar en una hoja cuadriculada, ¿sí? Dibujan el plano cartesiano y ubican cada uno de los puntos. Yo les voy a ayudar con otro más, les voy a ayudar con el punto D, ¿sí? El punto D me dice que es 4,5 y 2,5. ¿Sí? Entonces yo me voy al plano, Teacher. señor. Entonces, primero, el primer número se ubica en X y el segundo número en Y. Exactamente, el punto siempre va a estar dividido en dos coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Ah, bueno, pero gracias. ¿Listo? Entonces yo me voy a X, X me dice que es 4,5, entonces me voy a 4,5, ¿sí? Y en Y me dice que es 2,5, ¿listo? Entonces 2,5 más o menos acá, ¿sí? Y uno los puntos. Y ahí tengo el punto D, ¿sí? Cuando ya haya organizado todos los puntos, ¿sí? Cuando ya tenga todos los puntos que tenemos desde A hasta J, ¿sí? Entonces, como todos son positivos, tanto en X como en Y, siempre me van a dar en el primer cuadrante, ¿sí? Recordemos, primer cuadrante es positivo en X y positivo en Y. Segundo cuadrante es negativo en X y positivo en Y. Tercer cuadrante es negativo en X y negativo en Y. Y cuarto cuadrante es positivo en X y negativo en Y. ¿Bien? ¿Sí? Como todos son positivos en X y positivos en Y, entonces todos los puntos me tienen que dar en el primer cuadrante. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Permítame un momento, yo
permítanme un momento. Profe, y tenemos que hacer toda la página, o sea, igualitica. No van a copiar todo. Yo lo que necesito es que me den las respuestas como tal. El plano cartesiano sí deben de hacerlo, ¿sí? Y generar los puntos que me están pidiendo en el primer punto, ¿sí? Después, En el cuadro. sí. Y el tercer punto ya, o sea, si tienen que hacer, por ejemplo, me dice A', entonces, ¿qué puntos me genera una prima? Ya vamos a ver esa parte, ¿sí? Uy, Y ¿qué así es una prima? sucesivamente. ¿Listo? Permítame, yo le digo una cosa aquí a Damián. Profe, ¿y hasta cuándo tenemos plazo de esto? O sea, para hacerlo y mandártelo. Van a tener 8 días, o sea, hasta la próxima clase. ¿Listo? Ah, bueno, de sobrado. Ujú. Listo, hágale pues. Entonces, siguiendo con el tema. Bueno, entonces después de que ustedes hayan generado todos estos puntos, me dice el segundo punto, me dice, teniendo en cuenta el orden alfabético, hay que unir los puntos mediante trazos rectos, ¿sí? Es decir, eso va a generar como una figura, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, digamos, otros puntos, no sé exactamente dónde, ¿sí? Digamos que este es E, este es F, este es G, este es H, este es I y esta es J. Bueno, I y J. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer o qué debo de hacer? Yo lo que debo de hacer es unir los puntos en orden alfabético. Entonces yo tengo que después de la A sigue la B, entonces los uno con una línea recta. Después de la B sigue la C. Bueno, entonces también la uno con una línea recta. Después sigue la D. Listo, lo uno con una línea recta. Y así sucesivamente. Y cierran la figura. Vamos que está el punto J. Entonces, ustedes tienen de I a Pero J. recta, profe. Listo. Rectísima, ¿cierto? Profe, a mí se me está escuchando entrecortado su... ¿Cómo habla usted? A todos se les escucha entrecortado. Pues a No, mí no. señor, a mí se me escucha bien. A mí también me escucha bien. Su internet, Juan. Ah, bueno, profe, que le sigo. Listo, entonces de I a J. Y cuando lleguen a la J, que es la última letra, pues la vuelven a unir con la A para poder cerrar la figura. Y eso les va a generar como tal una figura, ¿sí? No es una figura pues reconocida o conocida, sino una figura no. Puede ser un polígono pues como tal. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí hasta el momento? Sí, Sí, sí. señor. Sí, señor. ¿Sí? Profe, y una ¿Seguros? preguntita. Señor. En la foto que nos mandaron a WhatsApp de la página, Sí. ahí aparece que están unidas dos cosas. Hay B y creo que es B y B o algo así. Ya, eso ya lo voy a explicar, que es del tercer punto. Ah, bueno, bueno. Listo. Listo. Voy a borrar esto, ¿sí? Para explicar la tercera parte. Voy a dejar solo un punto. Voy a dejar solo el punto A, ¿sí? Mejor dicho. Voy a hacer otra vez acá. Voy a hacer el punto B, el que tenemos como punto B, que es 2,5. Listo. Este es el punto B. Listo. Resulta que el tercer punto me dice, realiza las siguientes transformaciones a la figura encontrada y escribe las coordenadas de los puntos de las figuras resultantes. ¿Mm? Entonces, resulta que hay unas transformaciones que yo puedo hacer, digamos, frente a los cuadrantes. ¿Listo? Para realizar, digamos, esas transformaciones me dan unas instrucciones específicas. Entonces, el primer punto que me aparece ahí en el tercero es traslación, ¿sí? ¿Todos están ahí? En la foto sí.
Listo. Dice, traslación. Desplaza la figura del cuadrante 1 al cuadrante 2, teniendo en cuenta que todos los puntos se desplazan hacia abajo 1.5 unidades y 6 unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces, yo tengo que este punto tiene unas coordenadas. Yo voy a dejar solo las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Yo tengo la coordenada del punto B, que es 2, 2,5, ¿verdad? ¿Sí? 2 en X y 2,5 en Y. Entonces, si yo hablo de derecha e izquierda, estoy hablando de la coordenada en X. Si yo hablo de arriba y abajo, estoy hablando de la coordenada en Y. ¿Sí? Quiero que eso quede claro, porque pues, de esa manera es que se trabaja el plano cartesiano en este caso. ¿Sí? Entonces me dice, teniendo en cuenta que todos los puntos se desplazan hacia abajo 1,5 unidades y 6 unidades a la izquierda. Entonces me está diciendo que a este punto que yo tengo en Y, ¿sí? Yo le voy a restar 1.5, ¿sí? Y eso me va a generar una nueva coordenada, ¿sí? En Y. Y al de X, ¿sí? Y al de X, que lo tengo en este caso en 2, le voy a restar 6 unidades, porque estamos hablando de que me va a correr 6 unidades a la izquierda, o sea, hacia el negativo, ¿sí? Como Profe, este no estaba, entendí. ya vamos otra vez a explicar, ¿sí? Entonces, me está diciendo, yo tengo que mover este punto que tengo acá, ¿sí? Que es 2 y 2,5. Eso es claro hasta ahí, Wilson, Sí, sí. ¿sí? Ese punto que tengo ahí, le tengo que aplicar esas instrucciones que me están dando allí, que es desplazar hacia abajo 1,5 y 6 unidades a la izquierda, ¿sí? Cuando yo digo cuando yo hablo de desplazar hacia abajo, es porque voy a restarle, ¿sí? Recordemos, cuando estoy hablando de Y, estoy hablando de positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, ¿sí? Mm. Y cuando estoy hablando en X, estoy hablando de hacia la derecha 6 unidades, hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, ¿sí? Entonces, siguiendo las instrucciones que me están dando ahí, me dice, yo tengo que correr este punto 1,5 unidades hacia abajo. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Tiene que restarle Tengo 2. que restarle. Exactamente. Entonces, yo tomo la coordenada en Y, porque estoy hablando solo de Y por ahora, y lo que tengo en Y le resto lo que me están diciendo, ¿sí? En este caso, a 2,5 que tengo, le voy a restar 1,5, ¿sí? ¿Sí es claro eso? Sí, sí. ¿Todos tienen eso claro? Bien, ¿sí? Entonces, al yo hacer esa resta, pues me va a generar una nueva coordenada. O sea que ya en Y, este nuevo punto va a estar en 1, ¿sí? Haciendo la resta. Ahora, en X me está diciendo que tengo que mover la coordenada que tengo aquí 6 unidades a la izquierda. O sea que, ¿qué tengo que hacerle a esa nueva coordenada? Pues también hacer la resta, ¿sí? Entonces yo tengo un 2 en X y le tengo que restar 6 unidades, ¿sí? Entonces al yo hacer esa resta, me va a dar una nueva coordenada en X y esto me va a generar un nuevo punto, ¿sí? Que sería menos 4,1. Este lo vamos a llamar B'. ¿Sí? Y si ustedes ven, ese nuevo punto va a estar en el segundo cuadrante, como nos dice allí, desplazar la figura del cuadrante 1 al cuadrante 2. Entonces, este nuevo punto lo hago menos 4. Entonces me voy en X menos 4 y en Y voy a tener un punto en 1. Listo, entonces voy 1 al punto. ¿Sí? Y obtengo mi B'. ¿Sí? Y ahí lo que hice fue trasladar este punto desde el primer cuadrante al segundo cuadrante mediante unas instrucciones. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Ninguna. Profe, el Profe, punto 3 son
Son esos tres, o sea, la actividad 3 son esos tres punticos que hay, o sea, todo Sí, eso. señor. Sí. Ah, Entonces, esto que hicimos acá lo deben de hacer con todos los puntos desde la A hasta la J y ponerme las coordenadas, ¿sí? Profe, De los puntos, señor. pero entonces yo cómo hago para saber cuál resto con cuál, porque aquí solamente me dice desplaza hacia abajo 1,5 unidades y la otra 6 Ujú. unidades a la izquierda. Por eso, Yo si como- estamos hablando de la coordenada Y, hablamos de arriba y abajo. Si hablamos de la coordenada en X, hablamos de derecha e izquierda. Ah, ya, ya. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? profe, o sea que si restamos nos queda más fácil que comenzar a contar todos los punticos, ¿cierto? Sí, mucho más fácil. Y pues también, o sea, cuando pasa eso, simplemente se resta, no se suma. Si le dijeran, por ejemplo, en la instrucción no dijeran 6 unidades a la izquierda, sino 6 unidades a la derecha. Ahí se suma. Ahí sí tengo que sumar porque estoy hablando de Ah, la ya, parte ya. positiva. ¿Sí? Ah, no, thanks, profe. Listo. Ahora, el segundo puntico me dice reflexión. Dice, refleja la figura del cuadrante 2 al cuadrante 3, teniendo en cuenta que cada punto y su reflejo equidistan del eje X. ¿Sí? Entonces, lo que me di aquí en el cuadrante 2, con respecto a cada uno de los puntos que yo obtuve acá, ¿sí? Lo que me di aquí en el cuadrante 2, yo lo voy a reflejar al cuadrante 3. ¿De qué manera? Entonces, para yo reflejar del cuadrante 2 al cuadrante 3, voy a obtener otro nuevo punto, lo vamos a llamar B y dos comillitas, ¿sí? Así está pues en el libro, ¿bien? Cuando yo voy a hacer eso, entonces yo tengo este punto, ¿sí? Me dio menos 4,1, es el punto que me dio acá, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para yo hacer eso, yo lo que hago es que simplemente la coordenada en X no me va a cambiar, ¿sí? Si ustedes ven o si ustedes visualizan en el libro, la coordenada en X no cambia, ¿sí? O sea, cuando usted hace la reflexión, nunca le va a cambiar la coordenada en X. De todos los puntos, en todos los puntos la coordenada en X siempre va a ser la misma. La que va a cambiar es la coordenada en Y, ¿sí? ¿Y cómo va a cambiar la coordenada en Y? Pues yo simplemente miro, Profe, ¿sí, señor? ¿cómo así que reflexión? O sea, reflejar. Usted cuando se mira en un espejo, usted ve su reflejo, Sí. igualito. Entonces, lo que hago es reflejarlo, Ah, ¿sí? ya, ya, Entonces, ya. este punto lo voy a reflejar en este otro cuadrante. Es como si voy a tener un espejo acá, ¿sí? Ya, Si ya. yo pongo un espejo acá, entonces voy a ver este punto acá abajo. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para obtener la coordenada en Y? Que es la que me interesa porque la coordenada en X no va a cambiar, ¿sí? Entonces, para obtener la coordenada en Y, yo lo que miro es este punto, ¿en qué coordenada está? Ah, está en 1. Entonces, si está en 1, mi coordenada en Y, digamos en el Y reflejada, va a ser la parte negativa. Entonces, si está en 1, va a ser menos 1. ¿Sí? Si tuviese un punto, voy a poner otro punto por acá, cualquiera. Si tuviese un punto 3,2, perdón, menos 3,2, ¿sí? Entonces, recuerden, la coordenada en X no cambia, ¿sí? Pero la coordenada en Y sí va a cambiar y va a ser la parte negativa. Entonces, si están 2, va a ser menos 2. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer. Preguntas. Entonces Eso eso es que lo nos único que acabó de tenemos que explicar. hacer en la tercera. En ese punto de la reflexión, ojo, Así. son 3 puntos diferentes, ¿sí? Está el punto de Y la, ese es el punto 2, el que ese nos es el acabó de punto explicar. 2, el que estoy explicando. Entonces, Ah, ya. la coordenada en X queda igual y la coordenada en Y, ojo, estamos hablando de que es pasar estos puntos que nos dieron en el primer puntico, ¿sí? O sea, los que tienen una sola comillita, estos puntos, los voy a pasar, digamos, a ser reflejados. Entonces, no cambian la coordenada en X, pero sí cambian la coordenada en Y por la parte negativa. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor.
Ok, o sea que este nuevo punto lo voy a tener en -1 y en -4. ¿Listo? O sea que este va a ser B doble primo. Ahora, ese nuevo punto que nos dio ahí, ¿sí? O sea, ya tomamos este otro punto. Entonces, el otro puntico me habla también de reflexión, ¿sí? Solo que vamos a reflejarlo en el cuarto cuadrante. Entonces, este punto de acá, yo lo voy a reflejar acá, ¿sí? ¿Cómo lo voy a reflejar? Ya, como es un cuadrante diferente, ya la que no va a cambiar, este lo vamos a llamar B, 3 comillitas, ¿sí? Ya la que no va a cambiar es la coordenada en Y. O sea, ya para hacer la reflexión o el espejo en este cuadrante, la que no va a cambiar es la coordenada en Y. O sea que la coordenada en Y va a seguir siendo -1, ¿sí? Que es la que obtuvimos acá. La que va a cambiar es la coordenada en X, ¿sí? Entonces, si yo los puntos que obtuve acá, como siempre van a ser negativos en X, lo único que voy a hacer es que los voy a cambiar por la parte positiva, ¿sí? Entonces, en este obtuvimos -4, el nuevo punto en X va a ser 4, ¿sí? Y ahí obtengo mi reflejo de este punto en este cuadrante. Preguntas. Eso es lo que hay que hacer con todos. Sí, con cada uno de los puntos, desde la A hasta la J. Pero entonces primero ubicamos los principales que son los que están en el cuadro. Ajá, sí, Y ya luego comenzamos a hacer lo demás. exactamente. Ah, bueno, ya probé. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes? Esta reunión se va a acabar, nos quedan 3 minutos. Pues entonces aquí ¿Alguien? ya se termina la clase, ¿ok? Sí, señor. Seguros, muchachos, no tienen nada más, no tienen más preguntas. Yo les subo esto a la plataforma y es para entregar dentro de 8 días. Dentro de 8 días no tendríamos, digamos, conexión en DPLM, sino que sería directamente para que ustedes terminen el trabajo y puedan entregar el trabajo. ¿Listo? ¿La otra clase? Sí, señor. Ah, bueno, pues. Ah, profe, y lo del chulito no lo hacemos. La última pregunta, claro, porque ustedes van a unir todos los puntos. Acá va a pasar lo mismo. Acá van a obtener puntos desde la A hasta la J. Entonces lo que van a hacer es unirlos. ¿Sí? Y les va a dar otra figura. Entonces ya van a responder las preguntas. Ah, bueno, la figura en cada cuadrante cambió de forma. ¿Qué Obvio. aspectos se conservaron de la figura? ¿Qué aspectos variaron de la figura? ¿Sí? Entonces ya ustedes responden según lo que vean en las nuevas figuras. Está bravo. No, eso está fácil. Bueno, pero entonces ya nos podemos ir. Preguntas, dudas, inquietudes. Valentina, bien. Sí, profe. Soto, Sí, profe, está todo bien. Caraballo, Sí, profe, yo ya me bien. ah, bueno. Isa, también. Sí, profe. O se quedó ¿Cómo dormida. llama su canal en YouTube, bro? No, no, no. Ahora les mando, que les mande este video, les mando también el canal, ¿listo? Bueno, bueno. Listo. No, muchachos, nos vemos entonces. ¿Cuándo nos vemos otra vez? El miércoles. Bueno, profe, Sí. hasta luego. Bueno, que les vaya muy Chao, bien. profe. Chao.